bíblico de oración que contiene dos partes. La primera parte es cómo proveer una estructura pequeña de cómo hacer un devocional, y el segundo es vamos a concentrarnos en 2 Corintios capítulo 4 versículos del 6 al 14. Bendiciones. Bienvenidos a todos a Cavilación, Reflexión, Meditación. Estamos hoy aquí porque seguimos en espíritu de oración y vamos a ver cómo podemos estructurar nuestro devocional. Y entonces vamos a comenzar en términos de cómo nosotros podemos estructurar un devocional y hacerlo de una manera adecuada y aplicable, ¿no? Entonces voy a utilizar una metodología del siglo XII, de ejemplo de uno que se llama Ludolf of Saxony, y él impactó a muchos, incluyendo a Ignacio Loyola de los jesuitas. Entonces, también a los protestantes él influenció mucho en términos de cómo utilizar la imaginación. Así de que este ejemplo de Ludolf of Saxony va a ser muy importante, y vamos a descubrir cómo su metodología ayudó mucho en el pasado, así de que, y cómo nosotros lo podemos aplicar hoy en día. Hay una oración que quiero que nosotros hagamos antes de seguir por Jerónimo, y dice así esta oración: Señor Cristo Jesús, buen maestro, enséñame la vida verdadera y doctrina. Nunca dejes que el miedo o el favor humano guíen estas realidades de mi corazón, de mis labios o mis obras. No dejes que la debilidad del amor carnal o que tenga éxito en apoderarse de mi amor espiritual. Por medio de los pecados de nuestros primeros papás, nuestro ánimo se ha debilitado, nuestro razonamiento se ha oscurecido y nuestro deseo por lo bueno se ha pervertido. Envía el Paracletos, el Consolador, el Espíritu Santo, para que me defienda de esos ataques. Ilumíname para rechazar errores y avívame para resistir malos deseos, para que así siempre pueda hacer lo que te complace y evada lo que te ofende. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar con esa oración así. Y antes de seguir con esta parte primera de la oración, quiero reflexionar en dos versículos bíblicos de Génesis capítulo 6, versículo 5, y 1 Corintios 14. Y esto tiene que ver bíblicamente relacionado acerca del uso de la imaginación. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Otras versiones dicen la imaginación de los pensamientos. Antes de seguir, me acuerdo que en mi clase de discipulado, mi pastor me decía que no era bueno usar mi imaginación. Entonces yo dije, me quedé con eso. Pero la imaginación tiene que ver también con lo mental, ¿verdad? Entonces, no solamente activar nuestro espíritu. Y Pablo habla acerca de esta dicotomía, de estos contrastes entre el espíritu y la carne y la mente. 1 Corintios 14 dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Queda sin fruto. Así que cuando estamos hablando acerca de reflexión, de contemplación, tiene que ver con todos esos aspectos de que nosotros debemos de utilizar también nuestras mentes. Y Saxony habla acerca de cómo uno puede entrar en nuestra imaginación, en nuestras vidas, en nuestra reflexión, al texto vivamente, donde nosotros podemos experimentar lo que nosotros estamos leyendo. Así de que podemos ver enfrente de nosotros que él nos da una metodología muy, muy simple, donde dice leer, pausar, imaginarse la escena, vivirla aquí y ahora.
hoy y ahora. Bueno, aquí y ahora, o aquí y hoy. ¿Okay? Los cistercianos del siglo XII continuaron desarrollando la práctica de meditar sobre la unidad de Cristo y animaron el uso de la imaginación en cavilar o reflexionar sobre las escenas del Evangelio, invitando a los oidores y lectores a imaginarse ellos mismos a estar actualmente presente al evento que se está siendo considerado. Un otro escritor dice, busca en leer y lo encontrarás en meditación y se te verá por medio de la contemplación. Así de que no es solamente adquirir información, y vamos a ver eso más adelante. Entonces, ¿cuál es la importancia de masticar la palabra de Dios? Y así lo llaman ellos, ¿verdad? ¿Cómo masticar la palabra en reflexión? Antes de la era moderna, historia y biografía fueron más relacionadas a la retórica que a la ciencia. La intención no era para describir eventos y analizar sus causas y consecuencias, pero era para invitarnos, escuchen muy bien, era para invitarnos o era para inspirar virtudes o hacer virtudes. También sigue diciendo, por lo tanto, la cognición humana es una jornada desde este mundo a Dios por medio de Cristo, y la meditación es una jornada desde la humanidad de Cristo o hacia su divinidad. Que Cristo y los eventos de su vida vienen a ser presentes a nosotros aquí y ahora por el poder de la imaginación. Entonces, esto es, nosotros estamos acostumbrados a tratar de traer nuestros problemas primero, Carlos, y a ver qué dice Dios. En este proceso hay un aspecto de eso, pero no incluye solamente mi necesidad, sino que me va a llevar a ver cuál es la necesidad de Cristo, me va a penetrar en los versículos de la Biblia que me está hablando y me va a llevar hacia a su deidad, si se puede articular, o sea, su divinidad, su poder, su grandeza, y ya desde allí voy a poder recibir esa liberación, contestación a nuestras oraciones, voy a ser sanado, voy a ser restaurado, voy a ser animado, lo que yo necesite en ese momento, porque estoy en ese ambiente divino que solamente es para lo bueno. ¿Sí? De que seguimos con eso. Entonces, ¿cuál es la estructura que queremos introducir en esta tarde? La estructura devocional es que primero tenemos un problema, una situación, ahí tenemos una escena o escenas, 1, 2 y 3, y cuál es la resolución de eso y cuál es la oración. Entonces vamos a tratar de navegar eso porque hay diferentes métodos de cómo hacer un devocional en términos estructurales, de contemplación, de estar en solitud, así se dice. Entonces, pero he escuchado y he visto y he estado escudriñando cuál sería. Entonces yo estoy formando de todo lo que he leído una manera en que nosotros podamos hacer nuestro devocional. Y comenzamos con segunda de Corintios capítulo 8. Entonces, eso es lo que yo voy a llamar el problema o la situación, ¿verdad? Y dice, viviendo por la fe, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y de nosotros. Y tengo aquí en la otra, entonces encontré esto, ¿verdad? En internet, y que da una descripción y nos da esta imagen del el vaso de barro y con el tesoro adentro. Y sigamos leyendo porque vamos a regresar a estos versículos más adelante. El versículo 8 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, comenzando con el vaso
de barro, ¿verdad? En el vaso de barro. Y seguimos. Ahora, yo quiero invitarlos, ¿verdad? A que se imaginen, quiero invitarlos a que se imaginen que van en un lugar donde es muy rural, y mientras ustedes van caminando en los campos abiertos se encuentran con una chocita. Dentro de la chocita pueden ver a este hombre haciendo, moldeando ese barro a lo que en la imagen él está viendo, permitiendo, ¿verdad? Cómo él va a construir eso. Y después, cuando tú te quedas viéndolo por un rato, lo quedas viendo por un rato y de ahí dices, ¿qué forma le está dando a ese vaso? Que es alto, es bajo, va a ser grande, pequeño, mediano, y te comiences, y a menudo que él lo va haciendo, tú quedas reflexionando de la paciencia que tiene, las herramientas que utiliza, las manos que lo moldea y lo moldea y lo moldea, y sigue haciendo esto, ¿verdad? Y de repente queda algo maravilloso, algo bonito, construye algo maravilloso a su perfección, ¿verdad? Y entonces tú comienzas y dices, wow, está maravilloso, está muy bonito la manera que lo hizo, pero a menudo se le da su uso. Entonces, ¿cuál es el uso que va a tener? ¿Qué es el uso que va a tener este vaso? Los antiguos tenían su caja de fuerte, eran vasijas donde ponían los tesoros. Y entonces puedes ver que ahí está este tesoro, está puesto, está ahí dentro. Entonces, algo que no tiene mucho valor, contiene un tesoro grande. Y puedes ver lo que está aquí. A menudo de que este tesoro sigue siendo ahí, comienza a picarse el barro, comienza a deshacerse, comienza a deteriorarse, y tú puedes ver esto, ¿verdad? Entonces, es muy importante lo que nosotros hemos leído de Segunda de Corintios, de que dice de que hay un tesoro, ¿verdad? Y Pablo compara ese tesoro lo compara con la presencia y el poder de Dios. Y el vaso de barro lo compara a nosotros frágiles. Pero ¿por qué somos frágiles? La tesis de San Pablo en los siguientes versículos hace un contraste de qué tan frágil y débil es la humanidad cuando es confrontada con situaciones extremadamente duras como el coronavirus, donde no existen soluciones claras, rápidas, y la compara con un vaso de barro. En contraste, utiliza la metáfora de tesoro en vaso de barro, porque los antiguos tenían sus tesoros en vasos de barro, lo equivalente a una caja fuerte de hoy en día. El tesoro es el poder de Dios habitando en la fragilidad y debilidad de la humanidad, vaso de barro, 2 Corintios 4:7. Como menciona un comentario en relación a estos versículos, dice: Dios a menudo permite que el vaso sea picado aún roto, para que la excelencia del tesoro contenido y del poder que tiene aquel tesoro no sea todo suyo. Versículos 10 y 11. Sea de Dios y no de nosotros, más bien, como el griego dice, sea de Dios, reconocida como pertenencia a Dios y no viniendo de parte de nosotros. Pero ¿por qué somos frágiles? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en eso? ¿Por qué él está tan afanado en eso? Y si regresamos de vuelta otra vez a lo que dice Segunda de Corintios, dice, porque tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, porque estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Imagínense que sí, nos podemos picar, nos podemos quebrar, pero sobre todo
Dios se manifiesta en nosotros. Dios se mueve en nosotros. ¿Por qué? Porque su presencia está dentro de estos vasos frágiles y débiles. Y dice... Escuchaba a un amigo psiquiatra hablar del temor o del miedo de algo que no ha pasado, sino hay probabilidades que vayan a suceder, pero no preocuparse de antemano hasta que sucedan. Y él estaba dando el ejemplo de aquellos que son indocumentados y andan con temor todo el tiempo que lo va a agarrar inmigración. De tal manera podemos actuar de tener miedo de adquirir el virus, pero no andar con ese temor, sino con precaución. Tenemos que reemplazar ese miedo que vive en nuestro vaso de barro y confiar en el poder de Dios. Que si nosotros hacemos de nuestra parte, Dios va a hacer de su parte. Él es el tesoro más grande que tenemos para confiar. Y me gusta lo que dice Pablo aquí, donde dice, estamos, y usa en hermenéutica, ¿verdad? La interpretación de la Biblia, usa paralelo antitético, se llama esto, donde la primera línea complementa o es contraste de la segunda línea. Entonces dice, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y entonces viene la otra línea, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, El teólogo, filósofo, pensador Søren Kierkegaard dice acerca de la ansiedad: la persona que viene a tener culpabilidad por medio de la ansiedad definitivamente es inocente, porque no es él sino la ansiedad, un poder extranjero que se apodera, de él o de ella, un poder que él no ama, por lo cual ha estado ansioso. Quizás la ansiedad tiene dos funciones. Primero, viene de afuera y toma raíz, por la cual se convierte interna en la mente y en el corazón del individuo o de la sociedad. Así de que le invito a hoy a que usted reflexione acerca de estos versículos, porque realmente Dios nos enseña muchas cosas acerca de lo que nosotros estamos pasando. Y mi oración va a ser hoy, tú te sientes como esos vasos de barro, te sientes caído, caída, desalentada, muchos problemas en tus mentes y realmente no encuentras la solución para tus problemas. Y yo quiero que tú ores conmigo y ores esta oración o hagas esta oración conmigo. Di: Padre Celestial, vengo a tu presencia. Quiero ser transparente delante de ti. Y en esta tarde yo te pido, Señor, que tú me perdones, que tú me limpies. Y sobre todo que tú me fortalezcas. Sé que tú estás en mi vida, ese tesoro que hemos hablado en esta tarde. Pero, Señor, estamos angustiados. Estamos así, casi ya estirados hasta lo más que podamos estirarnos, encerrados y en casas, Señor, lidiando con muchas circunstancias, con las finanzas. Y yo te pido, Señor, especialmente, que estamos hablando de tesoro, que nuestras finanzas que nosotros necesitamos vengan, que nuestras relaciones quebrantadas se pongan en su debido lugar. Habla algo profético a nuestras vidas hoy, Señor. Anímanos, Padre, para seguir adelante. Señor, muchas circunstancias que tenemos en nuestras vidas, pero yo te pido hoy, Padre, que tú te glorifiques de una manera muy grande en nuestras vidas. Gracias, Padre, te damos por todo. Amén y amén y amén. Aleluya. Gracias.